pregunta que muchos se realizan, comparado Joe Biden con quien se va Donald Trump, podemos imaginar que estamos ante el más progre de los presidentes de los Estados Unidos, ¿no? Sí, totalmente, porque digamos que a la derecha de Donald Trump está la pared. Sí, no puede haber otra cosa, ¿no? Claro, bueno, no, está con exacto. nosotros para analizar cómo ver el perfil y cómo puede llegar a venir el gobierno de los Estados Unidos, el periodista y analista Marcelo Taborda, especialista en temas internacionales. Marcelo, un placer saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, el placer es mío. Bueno, en primer término, ¿cómo tenemos que juzgar la llegada de Biden, que promete una serie de medidas que todos podemos llegar a decir, caramba, este sí que es un progresista? Sí, bueno, hay que decir que en buena parte su triunfo del 3 de noviembre pasado se debe precisamente a la reacción que tuvo el electorado con respecto a lo que había sido la presidencia de Donald Trump estos 4 años desde el 2017 a esta parte, que bueno, fueron jalonados por una serie de medidas de recortes de derechos civiles en muchos aspectos, un maltrato a las minorías y a las comunidades, a los extranjeros, una serie de desplantes a nivel de política internacional, el desdén por lo que era, por ejemplo, la política ambiental o el rechazo a acuerdos multilaterales que había firmado ya anteriormente Estados Unidos. Y bueno, eso fue de alguna manera lo que precipitó, sin lugar a dudas, parte de esa reacción, pero no podemos soslayar el efecto que tuvo en la candidatura de Biden y también en la de Donald Trump, que caminaba un año atrás, hay que decirlo, casi tranquilo hacia una reelección que todos daban prácticamente segura, pero pasó la pandemia del COVID-19 y todo lo que ello implicó para Estados Unidos, el país que hoy cuenta 402.000 muertos y casi 25 millones de contagiados, es decir, el que peor manejó desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las acciones del Estado, esta pandemia del coronavirus y que de alguna manera le empezó a pasar factura a partir de mitad del año pasado al que hasta dentro de un ratito todavía es el presidente norteamericano y comenzó a potenciar la figura de alguien que era considerado desangelado, porque hay que decir que Joe Biden no tenía un carisma especial, o por lo menos no lo había mostrado ni en las primarias ni en lo que venía siendo la campaña, hasta que, bueno, esta situación hizo que muchos jóvenes, sobre todo los que participaban en las masivas marchas que se generaron después del crimen de George Floyd, si nos remitimos a mayo del año pasado en Minneapolis, el afrodescendiente ultimado por la policía, cuyo crimen desató una serie de protestas en cadena que fueron las más grandes de los últimos años y que evidenciaron las desigualdades por un lado y la persecución racial que aún hoy está vigente en Estados Unidos. Bueno, todo ese combo confluyó para que Joe Biden fuera finalmente el candidato vencedor el 3 de noviembre pasado. Como lo había anticipado Donald Trump, incluso antes el voto por correo o el voto anticipado en este año tan atípico de pandemia del 2020 iba a ser decisivo, y también como lo había anticipado el propio Trump, no iba a reconocer los resultados que empezó a considerar fraudulentos incluso 3 o 4 meses antes de que se produjera la elección. Nunca aportó las pruebas suficientes, estos discursos siguieron, se mantuvieron hasta el hito que ocurrió el 6 de enero pasado con el asalto al Capitolio por una horda de fanáticos acicateados por el propio Trump que los indujo a ir hacia al Capitolio en Washington el día en que formalmente se iba a proclamar a Biden vencedor. Bueno, todo eso es lo que está por quedar atrás en minutos nomás. A las 14 horas está previsto que jure sobre una Biblia que está en poder de su familia desde el siglo XIX y que podría representar el regreso, bueno, va a representar de hecho el regreso de el primer presidente católico en Estados Unidos después de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Marcelo, hasta aquí la historia, el análisis de lo que ha venido pasando. ¿Hay algunas señales de las anteriores gestiones como vicepresidente, de su paso por el Senado, de su trayectoria política en Joe Biden, que puedan emparentarlo con la Argentina de alguna manera en las decisiones que pueda llegar a tomar para Latinoamérica? Porque bueno, ya no va a estar Trump, tampoco Macri, que tenían una relación cercana si se quiere. Hoy Alberto Fernández es el presidente argentino. ¿Puede haber alguna relación más aceitada en ese sentido?
Mira, la primera cuestión, Sergio, para decir es que Latinoamérica no ha figurado en los discursos de campaña ni aparece a priori como prioridad para este presidente que va a comenzar su mandato en pocos minutos. Pero es cierto que la relación que tenía, por ejemplo, Donald Trump era especial con algunos mandatarios, entre los cuales no estaban los mandatarios de Argentina, el mandatario actual argentino, Alberto Fernández. Sí era una relación que prácticamente era de seguidismo de parte, por ejemplo, del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Hoy en día muchos le están reclamando, no solo desde la oposición al propio Bolsonaro, esa conducta seguidista, y por ahí podría haber una beta que podría aprovechar Argentina para establecer otra relación también en aras de fijar una política común que impacte en Latinoamérica. Pero hoy por hoy diría que las prioridades de Joe Biden es tratar de restañar las heridas internas, la profunda división que hay. No nos olvidemos que a Donald Trump lo votaron más de 74 millones de personas, después del propio Biden, que logró 81 millones de votos. Es el candidato más votado en la historia de Estados Unidos, de las presidenciales de Estados Unidos, y más de la mitad de esos 74 millones siguen sosteniendo hoy, según las encuestas que se han hecho en los últimos días, que la elección que ganó Biden fue fraudulenta o que este candidato que hoy asume la presidencia, ya convertido en presidente electo formalmente, por supuesto, y ya va a ser el presidente de los Estados Unidos, habría arribado a su cargo de una manera ilícita. Es decir, hay que zanjar primero esas heridas, seguramente después en la prioridad estará volver a establecer esos puentes y nexos con sus viejos aliados de Occidente, la OTAN, por ejemplo, volver a ser parte del discurso multilateral que había ensayado Barack Obama, pero también están estas incógnitas, por ejemplo, lo que mencionaban ustedes en la reseña, el antecedente del apoyo a la guerra de Irak, el papel que va a tener si efectivamente va a volver a reconducir el acuerdo de 5+1 para el no desarrollo nuclear de Irán, que es muy mal visto por Israel, que Israel con el gobierno de Benjamín Netanyahu tuvo muy buenas migas con Donald Trump, y habrá que ver qué hace Joe Biden en esa política siempre caliente de Medio Oriente que también gobierna muchas de las otras relaciones en el mundo, incluido la presencia de Irán en Latinoamérica. Y por supuesto el papel que le cabe en esta disputa con China, porque China también tiene sus propios intereses en este continente y seguramente también Estados Unidos querrá dejar marcada la cancha en muchos aspectos a la hora de establecer esos puentes con los gobiernos de la región, ¿no?